si las tablas para multiplicar y dividir que llevan los procesadores son de logaritmos y exponenciales. No, Yo creo que son no, cosas no, 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 diferentes, no, ¿no? no tiene nada que ver. O sea, no, Mm. no se... Hombre, a ver, los números flotantes se representan en notación exponencial, ¿no? Tienes una mantisa, ¿no? Tienes un número multiplicado por 10 elevado a una cierta potencia. Los La ordenadores base de la mantisa. 2 elevado a una cierta potencia, ¿no? Entonces tienes un exponente y la mantisa y tu base. Entonces, claro, eso tiene una, entre comillas, representación exponencial, ¿no? Y tienes que jugar con los exponentes, cuando multiplicas se suman los exponentes, se multiplican las mantisas, ¿no? O sea que hay una cierta conexión con eso, pero no se utilizan tablas esas tablas de logaritmos y de exponenciales que se veían en los libros de tablas numéricas, ¿no? Que se usaban a mano para calcular productos. No se usan ese tipo de tablas. Ese tipo de tablas no tienen sentido. Hoy en día los logaritmos y las exponenciales se calculan con un polinomio de Chebyshev, son aproximaciones polinómicas con muy buena calidad. O sea que hoy en día evaluar un logaritmo, evaluar una exponencial, te cuesta como evaluar un polinomio de grado 12. Hay una serie de operaciones de simetría que aprovechas para que, y solo tienes un cierto rango en el que calculas con el polinomio con esa precisión, pero no necesitas mucho más, es decir, no es necesario recordar esas tablas. Lo que pasa es que las tablas de dividir, como te requieren ciertas operaciones, grosso modo es la idea de que dividir números grandes se puede partir en dividir números más pequeños, y entonces los números más pequeños los puedo dividir en una tabla, poco los resultados de las diferentes divisiones, son tablas como triangulares, una tabla triangular en la que aparecen divisiones de trozos y aprovecho esos trozos para construir mi división. Y eso es mucho más rápido porque ahí aprovecho con esas tablas, pero son tablas directamente de dividendos, ¿no? de dividendos y divisores, ¿no? O sea, que utilizo como unidades. Algo parecido a lo que se hace, yo que sé, cuando divides a mano y dices, pues voy a coger, tengo el cociente que tiene 2 dígitos, pues cojo del dividendo, cojo 2 dígitos, porque sé que o cojo 3, ¿no? Cojo 3, no me acuerdo ya cómo se hace. Tengo que ponerme pero cojo unos dígitos en el dividendo asociados al tamaño que tengo en el divisor, porque cuando multiplico por 9, o desde 1 hasta 9 puedo multiplicar ese divisor, pues me va a dar un número que tenga un dígito más. Pues esa idea de hacer este proceso se puede tabular y es lo que se microcablea, porque, claro, metes una pequeña memoria a ese tipo de tabla y eso te acelera mucho la división. Una división hoy en día, los mejores procesadores de Intel, que son estos Itanium, no sé cómo se llaman, trabajaban del orden de 10 ciclos de reloj para hacer una división. En el peor caso, la división, lo que pasa es que la división depende mucho del cociente del divisor y puede ser más costosa o menos costosa. Y creo que los procesadores normales rondan, los coprocesadores que están integrados dentro de los Pentium, y como se llaman ahora, los Intel, no sé cómo se llaman, pues creo que eran de 12 ciclos de... Pero eso hay que recordar las tablas que publican. Los i5, los i7 y 3, siempre números impares. Los típicos son, creo que recordar que eran 12. Y los creo que ya hay 9 por ahí. Son del orden de eso, de 10, puede haber incluso 9. Ya os digo, una de las maneras de reducir el número de ciclos de reloj es poner estas tablas más grandes. Gastas más memoria en almacenar estas tablas y con eso haces más rápidas las operaciones. Básicamente del orden del doble de lo que cuesta una multiplicación. Que está muy bien, ¿eh? En 1970 el coste era muchísimo más alto, ¿eh? O sea, esto la verdad es que solamente una división cueste el doble que una multiplicación en el peor caso es un éxito tremendo de la gente que se dedica a esto. Yo esto no lo he estudiado en detalle, pero bueno, aquí en la Universidad de Málaga tenemos un experto que se dedica a este tipo de cosas, a ver cómo se hacen todas estas cosas y se cablean para que sea lo más eficiente y lo más rápido posible. Que si a alguien le sorprende esto de usar tablas, polinomios, etcétera, para calcular funciones complejas, que piense en los desarrollos de Taylor. Yo puedo coger, por ejemplo, una exponencial, o hago un desarrollo de Taylor y es pues 1 más x partido por 2 más x menos x al cuadrado partido, no sé, o sea, y eso al final es multiplicaciones y sumar y multiplicar, y con eso puedes... Qué mal lo pasé primero con las series de Taylor. Que, ay, no me lo la serie de Taylor básicamente es el concepto de derivada, ¿no? El concepto de derivada es horrible. Polinomios. No, pero que al final es un polinomio, o sea, quiero decir que al final cualquier función... El concepto de derivar significa aproximar por polinomios. Entonces, la derivada de toda la vida es aproximar por una línea recta, y tú puedes aproximar por una parábola, en la segunda derivada, por una polinomio cúbico, en la tercera derivada, etc. Ese tipo de aproximación es muy buena en un punto. En un punto. Claro. Los ordenadores, a ti te interesa tener una buena aproximación en todo un intervalo. Por ejemplo, tú quieres aproximar el seno, no quieres aproximar muy bien el seno
en el ángulo cero, para ángulos pequeños. Quieres aproximarlo en todo un rango. Por ejemplo, el seno es una cosa que se repite. Pues entonces lo aproximas, por ejemplo, en un rango entre 0 y pi cuartos. Entre 0 y pi cuartos aproximas muy bien el seno. Entonces tú necesitas una aproximación polinómica, porque lo que todos sabemos calcular es sumar, multiplicar, es lo que sabemos calcular bien y rápido. Entonces quieres una aproximación polinómica que sea óptima en un intervalo, y eso se llama aproximación minimax. Minimizas el máximo del error, y eso es la aproximación de Chebyshev, que Chebyshev la desarrolló para optimizar las máquinas de vapor. Las máquinas de vapor tienen unos engranajes que el vapor mueve un pistón en horizontal, en un eje, pero tú quieres mover una rueda dando vueltas. Entonces tiene que haber un engranaje que conecte, y entonces lo que te interesa para que dure el máximo tiempo posible la máquina de vapor es que lo que se mueve en el pistón en línea horizontal sea el movimiento lo más horizontal posible. Esto no lo sabía, pero responde una pregunta que tenía allá por el 98, cuando cursé cálculo numérico en la facultad, y me hablaban de cuando estudié los polinomios de Chebyshev. Me acuerdo que mi pregunta era, ¿qué estaba pensando este ruso? Ahora, Sí. por ese momento, digo, ahora está claro, pero digo, en ese momento, ¿qué estaba pensando este ruso? Sí. Bueno, me acaba de responder. 20 con ese nombre ya asumí que sería ruso, y por tanto no tenía sentido intentar plantearse qué estaba pensando, porque es como... Bueno, Chebyshev, la costumbre era acabar la carrera y hacer la gira europea. O sea, tú en una época, amigo, se quería ir de Erasmus. Claro, de Erasmus, exacto. cada universidad daba, las clases que se daban en cada universidad dependía de los profesores. Cada profesor contaba su librillo, ¿vale? O sea, no existía ese concepto que existe ahora del título. Una persona como mínimo tiene que estudiar tales cosas, ¿no? En primero, todos los informáticos tienen que estudiar cálculo y álgebra. En París, en Berlín y en Madrid. No, en aquella época, estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, que te encuentras en Madrid un profesor que sabe álgebra, pues te cuenta álgebra. Pero en París te encuentras un profesor que sabe cálculo numérico, te cuenta cálculo numérico. Pero en Málaga te encuentras uno que sabe ecuaciones diferenciales, te cuenta ecuaciones diferenciales. Y a nadie le importaba un comino, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que cuando tú acababas tu carrera, tú no sabías lo mismo que la gente que estaba en otras universidades. Tú tenías que hacer una gira europea, tenías que moverte por diferentes instituciones para ver qué se enseñaba en esas otras universidades, qué sabía la gente que salía de esas otras universidades que tenía tu título. Entonces, en su gira europea, Chebyshev fue a París, y fue en París donde, no me acuerdo con quién, estuvo contactando con alguien que se dedicaba al tema de diseñar las máquinas de vapor, y le planteó ese problema, y se volvió a Rusia con la mente dándole vueltas en la cabeza de cómo se podía optimizar ese problema, y fue la gran contribución de Chebyshev a la ingeniería y al mundo, el desarrollo de una herramienta matemática robusta que hoy en día utilizan todos los ordenadores para aproximar funciones. A lo que iba, se pueden aproximar funciones haciendo sumas y multiplicaciones utilizando las series, ¿no? Por fortuna. Por fortuna. Y la mantisa, no, ¿qué es la mantisa? La mantisa es la señora de la mantis, es quien le arranca la cabeza al marido cuando termina.